¿Sabéis qué? Linux ha alcanzado el 1% de la cuota de mercado. ¿Y sabéis qué? Que aún es insuficiente. Sí, es insuficiente. Para algunos consideran que esta subida, que ha sido enorme con respecto a los últimos años, ha sido un paso importante. Pues para mí sí, ha sido un paso importante, pero no tiene nada que ver con lo que aún tenemos que superar. El 1% es una cifra muy baja, es una cifra muy baja. Pero si queremos saber o queremos ya intuir cuál es la solución o cuál es el problema de que Linux no alcance más cuota de mercado, hay que hallarse en los usuarios. No es que el problema tenga los usuarios, ¿no? Sino que están mal informados. ¿Eso qué significa? Pues simplemente una cosa. Un usuario normal y corriente le dan los sistemas operativos que hay actualmente y un 1% desde luego que no elegiría Linux, sería muchísimo más. O sea, una persona neutra que sin ninguna afición a ningún sistema operativo en particular, le das una cifra de datos, un precio, una cifra de datos, las características que dispone ese sistema operativo y desde luego que Linux alcanzaría y alcanzaría ese 1% y lo superaría con mucha diferencia. Pues, ¿cuál es uno de los problemas que podemos ya avistar? Pues simplemente la falta de información. No quiero decir con esto que tengamos que los de Linux, los fans del software libre y de Linux, comerles el coco. Simplemente de informar. Simplemente hay que informar y que ellos se den cuenta de que Windows no es Windows o Mac o cualquier otro sistema operativo no es la única solución a todo lo que ofrece estos programas, estos sistemas. Hay otras alternativas como Linux, libres, la mayoría gratuitas, que cumplen perfectamente su función y muchísimas más. Y que ese 1%, desde luego, estoy al 100% seguro que no corresponde con el valor real que sería. Eso sí, ese 1% es poco en comparación a la gente que no conoce Linux. Vamos, yo estoy seguramente convencido de que un 10%, incluso más, pues sería, ese 10% conoce a este sistema operativo libre, a GNU Linux. ¿Cuál es el problema? El que hemos dicho antes, la falta de información. ¿De quién es el problema? Pues de nosotros, los medios. Sí, los medios, porque no informamos bien. Hablamos tanto del software libre y de Linux en un público tan específico que quizás se nos olvide a toda esa gente que quiere conocer el software libre y Linux. Se nos olvida esa gente porque hablamos tan específicamente que es que literalmente como no entienden pues no se pueden interesar y no pueden comparar. Esto es la conclusión a la que he llegado después de una acalorada discusión pues con mi compañero Carazo, que lo vais a escuchar después, con un debate que tuvimos. La verdad es que fue un día un poco acalorado porque tuvimos un montón de cosas que hacer, apenas habíamos dormido. Quizás el podcast pues saliese y el debate saliese un poco loco y un poco improvisado. Pero bueno, simplemente remitiros que ese 1% está muy bien, que se ha avanzado, pero avanzamos muy lentamente. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el problema? Pues la solución, os lo voy a decir, es alcanzar mucho más de ese por ciento. El problema somos nosotros. El podcast de Linux Hispano. Todo sobre Linux y software libre en www.linuxhispano.net/podcast. Hola, muy buenas a todos. Hoy por fin tenemos la colaboración de Carazo, alias Kirov. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal todo el mundo? Hace tiempo ya que no estaba con nosotros. Antes de comenzar la sección de noticias, un apunte muy corto. Y es que tenemos pensado 3 ideas para incorporar a la página. No vamos a incorporar las 3, necesitamos saber vuestra opinión. Carazo, comentarás tú.
Tras el periodo de un poco de inactividad por parte del podcast y del portal, porque como sabréis han pasado los exámenes de junio, pues teníamos pensado ahora en verano relanzar el portal de alguna manera. Tenemos 3 ideas, queremos desarrollar las 3 a largo plazo, pero como no hay ni recursos humanos ni tiempo suficiente para hacerlo en corto plazo, queríamos saber vuestra opinión sobre ellas y saber cuál creéis que es la más necesaria, cuál segunda creéis que es la segunda más necesaria y la que creéis que tiene menos interés para la página. Os las comento brevemente y pasamos a las noticias. Bueno, la primera es un repositorio de manuales. La segunda idea es un Linux Hispano Mobile, una versión específica para dispositivos móviles de Linux Hispano. Y la tercera idea es un blog similar de juegos, pero que en vez de comentar juegos libres, se comente software que funcione además de en GNU Linux o funcione en Windows, que sea software libre y por supuesto que sea eso, libre y que sea el principio del uso del software libre para muchos usuarios inexpertos en este tema. Simplemente deciros que a través del sistema de comentarios y del correo del podcast, podcastlh@gmail.com, podéis comentarnos de manera directa cuál es vuestra opinión acerca de estas 3 ideas. Y nada, comenzamos con los titulares. Vamos con el primer titular, y es que 11 extensiones para Firefox 3 pueden sustituir a otras aplicaciones de escritorio. Hablaremos también sobre Apricot, un juego libre implementado con Blender. También se ha lanzado la nueva versión de Gentoo 2008.0. Y finalmente comentará Nacho y debatiremos un poquito entre los dos, pero una pequeña tertulia sobre si es ya noticia o todavía no, o qué importancia tiene que Linux vaya a llegar al pequeño pero testimonial 1% de cuota del mercado. Y nada. Vamos ya a comentar ya la primera noticia. Será mi compañero Carazo el que la diga. Pues la noticia es las 12 extensiones que han salido en Portal Inglés, en Jason Bartholomew, sobre extensiones de Firefox 3, que hasta hace mucho no había demasiadas, o al menos que fueran compatibles, pero ya lleva un tiempo con nosotros este magnífico navegador, y en su nueva versión ya hay un montón de extensiones que son bastante útiles, y aunque es muy típico ver por la red muchísimos listados, ranking, etcétera, de las 10 extensiones más útiles para Firefox, no sé cuánto, las 10 extensiones más no sé qué, pues más útil para desarrollar web. Pues hoy, en vez de extensiones que pueden interesar a desarrolladores web o extensiones generales, pues de hecho no salido noticias en el Hispano, el portal ha salido hoy mismo, que hoy es miércoles día 9, ha salido esta noticia y son 12 extensiones que, como nota común, tienen que sustituyen a aplicaciones de escritorio. De hecho, muchas de estas extensiones pueden llegar a ser más potentes que sus equivalentes en ese escritorio. Son igual de válidas para los usuarios de Windows que para los de Linux o para cualquier otro sistema. Como sabréis, las extensiones son multiplataforma, igual que Firefox, y os voy a resumir un poquito cuáles son cada una. El listado lo podéis ver en la página web, así como para el enlace para instalarlo, así como una pequeña descripción un poquito más amplia de cada una. Y son Chatzilla, que es un cliente de IRC, Codetech, que es un programa que trabaja con Dreamweaver. Si eres un navegador web, como si eres diseñador web, te puede resultar muy útil en la creación de tu página. Todo lo que usamos en Linux, no creo que uséis, posiblemente haya entre vosotros algún usuario de Windows que use Dreamweaver y le puede ser útil. Luego tenemos FireFTP, que es un cliente de FTP integrado en Firefox, luego una calculadora gráfica, el Pencil Project, que es un programa para crear gráficos y diagramas útiles que pueden servirnos en cualquier momento dentro de Firefox, Piclines, que transforma el navegador en una sorprendente experiencia visual que te permitirá buscar fotos y vídeos, un testeador de expresiones regulares, para todos los que os dediquéis a la programación será muy útil, Sage, que es un lector de feeds, aunque la verdad es que yo usando Google Reader pues no tengo necesidad de usarlo, ni creo que ninguno de vosotros, pero bueno, es una opción más. Simple Mail, que sustituye a vuestro cliente de correo, y un editor de blogs llamado Scrifire, y finalmente un manager de SQLite. Estas son las extensiones, me he puesto el listado, no ha parecido interesante la noticia, y la siguiente noticia es de Nacho.
Sí, yo comentaré sobre Apricot, el Open Game implementado con Blender. Y es que la magia de Blender no deja de sorprendernos. Esta aplicación de animación 3D no solo sirve para crear películas de animación de gran calidad, sino que además ya se ha aplicado para desarrollar un juego 3D para Linux que tiene características notables. Este juego, Apricot, ya está disponible de forma preliminar, y aunque de momento el juego en sí no hace demasiado, es una prueba de concepto realmente válida para demostrar la potencia que tiene Blender. La aplicación open source de animación 3D con la que se han creado ya han creado un par de cortos de animación destacados, Elephant's Dream y Big Buck Bunny. Decir que estas dos animaciones recomiendo yo que las veáis porque podéis ver la potencia que tiene este programa que es Blender y que no queda corto contra otras aplicaciones comerciales. Decir que las películas de animación están demostrando la versatilidad y prestaciones de este tipo de filosofía. Os invito a que probéis este juego. No funciona el ejecutable, así que porque es un archivo tipo .blend, así que vais a tener que descargar Blender. Y os animo a que probéis y que comprobéis cómo Blender, un programa de animación libre para hacer animaciones 3D, pueden hacerse también juegos. Vamos ya con la siguiente noticia. La siguiente noticia es que ha salido la nueva versión de Gentoo, concretamente la versión 2008.0, y aparte de que se ha actualizado el instalador, se ha mejorado el soporte de hardware, una de las novedades importantes es que se ha modificado el entorno de escritorio y ahora se usa XFCE como entorno de escritorio en el Live CD en lugar de Gnome. Aparte de que se han renovado unos cuantos paquetes más. Vamos a comenzar ya con el debate, la tertulia, Nacho. Y es que Linux ha alcanzado ya casi el 1% de cuota de mercado. La verdad es que lo veo una mierda. Una mierda, lo veo muy poco. Pero tío, a ver. Y yo, muy poco, 1%. ¿Cómo Pero puede ser eso? Yo no me Nacho, creo esa noticia, tío. No es que no me lo crea ni me lo deje de creer. Creo que la fuente es más o menos fiable. Pero simplemente no es el 1%, sino es en términos relativos lo que se ha avanzado. Es decir, de hace unos años que no llegamos ni al 0,1%, ya vamos por el 1% y con las ventas del Asus EEE PC y el resto de ultraportátiles de bajo costo que van a traer Linux integrado, estas estadísticas van a crecer. Que habrá crecido mucho con lo que tenía antes. Pero y yo, que 1% es muy poco. Que claro. La noticia yo creo que está o... Cuota de mercado es que... ¿A qué te refieres con cuota de mercado? ¿Al sistema Linux que esté solamente instalado en ese PC? ¿O que esté varios? Claro, yo creo que habrán contado eso y aparte también habrán contado que hay muchos portátiles que salen de fábrica con licencias OEM de Microsoft Windows y son tantos que se apunta a Microsoft y luego llegan a tus manos y lo desinstalas. Pero aún así, sinceramente, teniendo en cuenta, tú piensas en tu grupo de amigos que no está relacionado con la informática. Vale, tú piensas ahora en ese grupo de amigos con los nuevos ordenadores de estos aparatos de $100... Con el nuevo... $100 como el de Negroponte, ¿no, hombre? hablemos de que también hay versiones Windows para esos ordenadores, pero la mayoría que se están haciendo estos ordenadores baratos van a incorporar versiones libres de Linux. Bueno, todos son libres, ¿no? Pero son versiones libres de sistemas operativos que son la mayoría Linux. Además de todos los gobiernos que están implementando ahora sistemas operativos Linux en sus aulas, en las aulas de los colegios, en sus ministerios y, por ejemplo, como el de justicia y en otros muchos sitios más. Es que no sé, 1% es que lo veo poquísimo, yo lo veo muy poco. Bueno, creo que los datos no son del todo reales, al menos no reflejan la realidad del mercado, aunque también hay un problema, es que nosotros nos movemos en un ambiente muy linuxero y nos movemos en un ambiente... nos movemos de que conocemos a bastante gente, entonces claro, nos parece que es poco, pero si piensas en tu círculo de amigos que no está relacionado con las nuevas tecnologías, si piensas en tu círculo de amigos que no está relacionado con este tipo de cosas, pues es una pena, pero es cierto que, vamos, yo así lo creo, que puede llegar a ser verdad eso, de que si te das cuenta y cuenta la cantidad de gente que usamos Linux, tú vas a una boda y pregunta quién usa Linux. No es una población que esté bien repartida. Habría que hacer una encuesta a gran nivel, pero es complicado, excepto en el círculo de... Además que dar ese dato a nivel mundial ya es
bastante aventurado, ¿no? Dar esa cifra, porque ¿de dónde Vamos, sacas tú yo todos esos creo, datos? lo primero que es complicado, hacer un estudio que refleje el dato real de manera fiel. Y lo segundo que creo que, lo que decíamos antes, que las licencias OEM que Microsoft ha estado disfrutando durante años y años y sigue disfrutando, pues son un punto en contra de Linux, porque es que hay un montón de equipos que salen de fábrica con Windows XP o Vista preinstalado con licencia OEM y al momento se le instala Ubuntu o cualquier otra distribución. Solo es meterte en una red social del tipo de Meneame y ves el grado de popularidad y bueno, es que ya si te das cuenta Linux ya no es el desconocido que era antes. No, la verdad es que no. Ahora está mucho más conocido gracias a la distribución Ubuntu que Mark Zuckerberg ha conseguido crear y popularizar. Aún queda mucho camino por recorrer, muchas cosas que hacer, pero sí es verdad que ya Linux está en boca de todos. Por eso me extraña esa cifra, el 1%. Yo creía que llegaba en torno al 5 al 10%, porque de cada 100 ordenadores que uno tenga Linux, ya me parece una cifra muy poco. Quizás bien es cierto que a lo mejor de ese 1%, pues que tenga Linux, habrá más por ciento que lo conozca y no lo tenga instalado. Por ejemplo, de cada 100 usuarios de PC, pues yo creo que estoy seguro que el 10 o el 20% conoce el sistema operativo Linux. Bueno, yo creo que más que el conocimiento que se tiene acerca del sistema operativo es el gradiente, ¿no? Es la pendiente que está cogiendo la curva, que aunque sea todavía muy baja el grado de uso que tiene Linux, gracias a inversiones tan grandes como la que ha hecho Mark Zuckerberg con Ubuntu y gracias al apoyo que están dando muchas marcas, por ejemplo Dell con sus portátiles que tienen ya preinstalado Ubuntu, ¿Y o Asus? por ejemplo Asus con el EEPC. Aún así, Nacho, te digo que prefiero que gane cuota de mercado también a la vez que Linux, MacOS y entre los dos le quitemos parte del imperio que tiene ahora mismo ostentado Microsoft por sus prácticas Es monopolistas. que no sé qué manía tienes con Windows. Siempre has criticado en mi podcast Windows. Yo no le veo un sistema operativo tan maligno como lo quieres hacer saber. No es maligno, es que Maligno. no volvamos. Es No una charla maligno. muy larga esta que no creo que sea el momento de tenerla, pero bueno. Creo que es bueno que haya variedad, que haya competencia, como Eso en sí es todos los verdad. aspectos de la vida. Y es verdad que Linux todavía está aún está aún muy bajo, una cuota muy baja y tiene mucho por qué recorrer. Yo creo que sin lugar a dudas, de aquí a unos años, en un medio plazo, tendremos incrementos enormes y tendremos No, porcentajes más altos. uf, no sé yo, Y creo que que toda la generación de alumnos que están estudiando con Linux en las aulas puede se ser. notarán a medio plazo. A medio plazo yo diría un poquito más de la... Medio plazo, yo veo hasta 10 20 años, no veo yo un También influye. crecimiento considerable, a menos que se haga una inversión fuerte como la está haciendo más Zuckerberg, pero este millonario no creo que invierta más de lo que ha Bueno, invertido ya no, ahora. es que Y ya llegamos. no creo que cambie ahora mucho las distribuciones de Linux. Ya es que no es invertir dinero, sino creo yo que es que haya gobiernos que tomen decisiones y, por ejemplo, que hagan compatible la firma electrónica que dan con Linux, plenamente compatible. Te dan un CD para Linux y te dan otro para Windows. No como hoy en día, que es un tema bastante complicado para una mayoría de hacer muchas cosas con la administración con Linux. De todas Pero maneras, bueno, aún así, Linux, decirte que es muy improbable que supere alguna vez a Windows, simplemente por el hecho del software específico que tiene, ¿no? Hasta que también las empresas no se dediquen a cambiar sus programas a sistemas libres como por ejemplo Adobe, Photoshop sí, y bueno, otros más. pero O por la ejemplo, cuestión es que las empresas hacen software específico para Windows porque Windows es lo que hay y Windows es donde venden. Otro pero ahí tema es que si pero eso también es llega. decisión suya, no solamente del gobierno Claro, pero bueno, también de los usuarios, ¿no? Pero en el momento que ellos vean que pierden una cantidad de dinero lo suficientemente grande como para pensarse hacer otra versión para Linux, pues lo harán. Y en el momento que una gran mayoría vea que existen alternativas a Photoshop, pues posiblemente la use.
Y atento ahora con Windows 7 y su pantalla táctil. Que de Linux no veo muchas noticias sobre este tema. Hay que tener en cuenta que las pantallas táctiles son todavía un dispositivo hardware muy joven y joven Sí, en términos relativos. pero ten en cuenta que Windows siempre va un poquito más adelante. No es que vaya adelante. ¿Por qué es Linux que no va un poco más tiene adelante? a ver. Eso es un tema que sería largo de contar. Sí, Que ya va, hay dos, tres temas largos de contar, pero que no lo va, contamos. que va, a ver. No es que vaya por delante ni por detrás. Que Windows tiene el apoyo de las empresas de hardware y entonces le es más fácil hacer un dispositivo de esas características. Eso es lo primero. Lo segundo es que Linux está orientado más a la funcionalidad y entonces hay cosas que le lleva años de ventaja No te a lo, Windows. no te lo pongo en duda. De eso no te lo pongo en duda. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora ves, dispositivos. Porque la pantalla táctil no te creas que está nuevo, ¿eh? Los PDAs, incluso las consolas portátiles, ya utilizan este sistema. El de la pantalla táctil. Yo Y me ofrece refiero- muchas ventajas. Y es normal que esas ventajas que han tenido éxito, tanto en las PDAs como en las consolas, se traspase a los ordenadores personales. Yo me refiero a pantallas táctiles de un cierto tamaño y pantallas táctiles que en vez de encuadrarse dentro de un dispositivo pequeño, estén dentro de un dispositivo de tamaño mediano o medianamente grande, como un portátil o un sobremesa, ¿no? Por eso mismo, Windows 7 ya está, perdón, más que Windows 7, Microsoft ya está viendo las ventajas que puede proporcionar eso, ¿no? Tener una pantalla táctil y un sistema operativo con esa pantalla táctil, ¿no? Y la ventaja que puede ofrecer, cosa que Linux siempre va detrás. No, bueno, a ver, Micro- irá detrás en ciertas iniciativas como esas que tienen que ver con un tema también de interfaces, aunque Linux ha demostrado a través de KDE o de Gnome que interfaces libres hay y muy buenas. Yo creo que todo el tema de la pantalla táctil y todo el bombo que se le está dando es que Microsoft admite, entre comillas, que ellos llevan mucho tiempo sin dar un bombazo tecnológico, mucho tiempo. Ya mucho tiempo sin ser portada positiva de la revista de nueva tecnología, incluso las más dedicadas vamos, las que se dedican básicamente a comentar cosas de Microsoft. Y sin embargo, ya no solo Linux, sino también Mac OS X y otros dispositivos tecnológicos como el iPhone o, por ejemplo, ¿no? Son portadas de las revistas de tecnología y son portadas positivas y comentan cosas positivas y comentan innovación. Y Windows le da como una envidia sana y quiere conseguir Microsoft algo que pueda llegar a ser portada buena. Y entonces hace mucho tiempo que no consiguen algo que la gente habla de eso como algo, uy, qué nuevo y qué bueno. La gente sigue usando Windows, pero todo el mundo que usa Windows, casi todo, reconoce sus fallos, que no son pocos, y reconocen que Microsoft no está al día. No es No lo está más al día. cool, no es lo más cool No, hoy en día. no lo más cool, pero es de los sistemas operativos que van poco a poco mejorando. Van poco a poco con nuevas características. Si bien es cierto que lo que hay ahora mismo, siempre Linux es mejor. Pero Windows es el que avanza. Lo único que ha tenido Linux, que siempre ha sido novedoso con respecto a Windows, han sido los repositorios. De los repositorios de programas. Y ya está. Y Pero, a ahora, ver. ¿qué pasa? Ahora Windows sacará su nuevo sistema operativo, Windows 7, con sistema de pantalla táctil, se lanzarán hardware con esa capacidad, y Linux, pues, creará un nuevo sistema operativo que añade esas funcionalidades y tendrá que hablar otra vez con la empresa hardware para que le añadan esa funcionalidad a su sistema operativo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que Linux tiene el problema de que no tiene ese poder que tiene Windows. Bueno, a ver, lo que tú has dicho del repositorio, la instalación de software por parte de terceros, cierto es que es el punto más positivo para muchos de Linux, pero eso que tú dices que Windows va avanzando, yo eso de verdad que no entiendo por qué lo dices. Avanzando, quizás me explique mal. No, a ver, Pues que intenta innovar, pues quizás también copie, ¿no? Pero en sistemas operativos es el que da la nota. Si el que tiene ¿qué da nuevas la nota? características. ¿Pero qué da la nota? Da la nota. ¿Qué nota da? Con nuevas características, tío. Bueno, yo te digo una Yo cosa, yo a mí creo... el acento andaluz ya se me está escapando, tío. Yo Esto no es normal. creo sinceramente que si hay sistema operativo de la nota son son Linux y Mac OS X. Mac OS X en tema de quizás. interfaz, sistema estético y Ahí Linux sí, hay en, mucho todo, más. en todo lo demás. A ver, tú me puedes seguir diciendo que Vista es lo que sea, pero no me puedes decir que Vista sea un avance.
Vista, Vista no. lo pero único que a mí me no gusta de Vista no me es el tema... refiero a una versión específica, ¿no? Pero... No te puedo referir a ninguna porque no tienes razón en la afirmación esa que ha hecho. Pero no, si bien es cierto que MacOS, la empresa Apple, siempre innova muchísimo más que Windows. Pero también es verdad que Windows, con respecto a eso, está más avanzado que Linux. Quizás Pero no lo haga tan bien. Volvemos a la misma discusión de antes. ¿Por qué está más avanzado? Porque tiene un soporte hardware y una cantidad de usuarios que Linux no tiene, y tiene un soporte económico que Linux no tiene. Entonces es mucho más fácil, sobre todo teniendo a gobierno incluso detrás suya que la apoyan. Pero bueno, y yo me pregunto, ¿por qué Linux no innova en otros aspectos? Software, no hace falta que sean con respecto a hardware. Por ejemplo, Linux no innova acerca de, ¿qué te digo yo? Todas las innovaciones que se añaden al kernel para temas de algoritmos de posicionamiento de memoria virtual, temas de Sí, eso está muy gestión de bien, pero la procesos. gente no lo ve, la gente no Bueno, lo... pero eso se siente. Una vez que tú estás usando Sí, se un ve y se equipo, se siente. siente. Y además también, dime tú que KDE 4 no es una innovación. No, sí lo es. Entonces dime, ¿qué más problema hay? Dime tú que Linux no está mejor adaptado que Windows a las personas invidentes. Como Orca, por ejemplo. Sí, yo eso no lo veo Pues yo no que sé, no. ¿qué problema ves tú? Los Live CD, los Live USB. ¿Tú has visto alguna vez un Windows Live USB? Pues sí. Sí, bueno, yo no dudo, pero no, seguro que no hay tanto como lo que yo digo, que no hay avance en el mundo de Windows como para... Vamos, yo no sé. Estamos Yo aquí no sé. hablando vagamente, habría que hacer un estudio más detallado. Yo de verdad a veces creo que a Nacho Nacho se le va la olla y por debatir empieza a decir barbaridades. Y yo, es Pero para crear un poco de debate. es verdad, hace falta en este podcast un usuario de Windows, un Windowser. Un Windows, tenemos que invitar a un colaborador de Windows. Mira, señores, antes que nada quiero decir una cosa. Este podcast se ha ido un poco por los derroteros. Hemos terminado los exámenes y quizás hemos empezado fatal y este debate ya se ha ido un poco por los cerros de Úbeda. Quizás esta expresión no se conozca en Latinoamérica, pero es que se ha ido la conversación a donde no se tiene que ir, que hemos perdido la temática. Pero bueno, la cuestión es ahí, que si ese 1%, os preguntamos a vosotros los usuarios, si os parece que aunque haya avanzado mucho, si está muy bien o está muy mal, si creéis que necesita, o pensáis que tendría más por ciento, menos por ciento, que todo eso lo comentéis, que perdonéis todo este podcast tan raro que no ha salido, ¿no, Ha carajo? sido un podcast raro, un poco con interrupciones, no han sido todas nuestras, ha sonado el teléfono, aunque no lo oigáis. Y eso no se dice. Y no, es verdad que este podcast ha sido complicado y será el verano, no sé qué será, pero hemos estado bastante mal. Pedimos perdón y os aseguramos los dos Sí. que en una futura entrega estaremos mucho mejor ambos y bueno, volveremos al menos a la calidad de los anteriores podcasts. Bueno, pero aún así espero que hayas gustado este número. Nos vemos la semana que viene. Indicaros que ahora, durante este verano, quizás la actividad general de Nino Hispano, tanto el portal como el de juego, como cualquier sección, quizás se vea reducida debido a que... Yo por mi parte, el portal y juegos se verá reducida a cierta semana, pero en general... Sí, todavía no podemos decir fecha exacta todavía, pero sí que estará un poco menos activa. Por lo general no. Es decir, el podcast, quizás tú también te vayas de viaje, pero yo este año tengo pocas vacaciones, pocas, que todavía no las tengo, entonces yo por lo menos hasta la primera semana de agosto va a seguir al máximo, y excepto una semana que voy a estar en agosto, 2 semanas que están en agosto, pero van a estar separadas, voy a estar fuera, voy a seguir manteniendo el blog de juegos y el portal a un ritmo de edición bastante alto. Entonces sí. Pero bueno. Y yo, venga, ya vamos a terminar esto. Un saludo muy grande. Perdonad por todo. Y ya está, nos vemos la semana que viene. Hasta Pues, pronto. La semana que viene o cuando yo pueda otra vez colaborar. Muchas gracias a todos por habernos aguantado durante 25 minutos. Y hasta pronto. Sí, venga.